Elección TV presenta Comicios México 2021. Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a la segunda emisión de Comicios 2021. Este esfuerzo que ha retomado Elección TV para analizar y debatir los principales hallazgos del proceso electoral en curso. Y digo hallazgos porque literalmente todos los días hay algo a lo cual hay que rascarle y encontrarle la cuadratura en este contexto electoral. Para mí es un placer compartir este programa y la conducción con Pedro Cobo. Pedro, muy buenas noches. Buenas noches, Ferdinand. Estamos en un periodo electoral, tenemos muchísimas cosas que analizar, algunas muy buenas, otras no tan buenas, y por supuesto me da gusto compartir un programa con alguien tan conocedor de la política mexicana y los intríngules, ¿no? El chismecito que a veces se escapa de los medios de comunicación nacionales y locales. Eso, querido auditorio, es Pedro, pero me anda lanzando el cariño a mí. Muchas gracias, Pedro. Pues comenzamos con la nota de la semana, si les parece. Pues esta semana, la verdad es que tenemos un exceso de notas. La semana pasada, el gobierno federal entró en un debate candente con la Auditoría Superior de la Federación, que tuvo a bien dar un dato que pasó medio de noche, y ahorita le vamos a explicar por qué. La Auditoría Superior de la Federación detectó que el gobierno federal, en la cuenta pública del 2019, su primer año en el gobierno, usó irregularmente poco más de 67,000 millones de pesos. No 100, no 200, no 300, 67,000 millones de pesos. Escuchó usted bien. Junto con esto se aprobó la famosa reforma en la energía eléctrica, que ya le habíamos platicado la semana anterior, que traerá mayores costos de luz, mayores costos de gas, complicaciones para la cartera de todos ustedes y de todos nosotros. Pedro, y en ese contexto, ¿por qué no? Ciertas gentes de izquierda han decidido ponerse a hablar del tema del aborto. ¿Qué opinas de la semana pasada? Bueno, pues empezando por la, entre comillas, auditoría, que no se llama así estrictamente. Bueno, pues no somos expertos, yo no he preguntado, no he mandado un mail para que me expliquen si está bien o no está mal, ya hubo una contrarréplica diciendo, bueno, pues sí, nos hemos equivocado y demás. Bueno, es algo que estamos habituados en este gobierno, donde el Ejecutivo, más bien el presidente, no el Ejecutivo, el presidente, porque el Ejecutivo es algo más amplio, controla absolutamente a todos sus secretarios. Y el que se mueve no sale en la foto. Máxima priista que sigue actualmente. Es algo que estábamos viendo, que ya percibíamos, por lo menos a través de los medios de comunicación, que es cierto, el gobierno está ahorrando muchísimo dinero. Algunos incluso dicen que es un gobierno neoliberal porque está achicando el gasto público, lo cual es cierto, los fideicomisos, las guarderías, etcétera, ¿no? Lo que sabemos. Medidas neoliberales. Pero ¿qué hace con ese dinero? Esa es la pregunta. ¿Qué pasó con esos 67,000 millones de pesos? ¿Dónde están? Toda la razón, estimado Pedro. La realidad es que estamos ante un escenario por demás complicado. Coincido con el señor Carlos Rodés de Mola, que en una columna de la semana pasada tuvo a bien decir, y con certeza, que el señor David Colmenares tendría que renunciar por dos razones: o por ineficiente o porque se dejó presionar por el gobierno federal. Si bien es cierto que la nota importante, y hay que recalcarlo, es que hay 67,000 millones de pesos usados en forma irregular, lo que más llamó la atención de los medios fue el sobreprecio que calculó la Auditoría Superior de la Federación a la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Que el presidente eran 100,000 millones, para la Auditoría Superior de la Federación 331,000 millones de pesos, una diferencia de más del 200%, pero que tuvo a su vez una corrección un tanto abrupta del titular de la Auditoría Superior de la Federación,
que logró en menos de 48 horas desviar toda la atención del tema a el tema del aeropuerto y no así al tema de los 67,000 millones que están ahí, que implica el pago a muertos, que implica gente beneficiaria que no recibió el dinero, programas sociales que van a impactar el proceso electoral y que hoy no sabemos realmente cómo se usaron electoralmente hablando, ¿no? Lo más lamentable es la desviación, me parece, a otros temas. Vimos en Quintana Roo debatir encarnecidamente por horas el tema del aborto, pelean para que las mujeres puedan matar a sus hijos, porque hay que decirlo con todas sus letras, eso es lo que están peleando, que una madre mate a sus hijos, y pues la verdad es que, ¿qué te puedo decir, Pedro? No sé si quieras hacer un comentario de cierre antes de pasar a nuestro spot. Sí, mira, el tema del aeropuerto, más allá de las cifras, repito, en esta época de posverdad, que por más que se diga es un hecho, ¿no? Donde ya no importa qué es cierto o qué no es cierto, porque tenemos una pelea de cifras y de opiniones acerca de temas totalmente contrapuestos, donde el tema de la verdad ha desaparecido. A mí lo que me hizo pensar muchísimo es el tema de cómo empezó el gobierno, el presidente, ¿no? Andrés Manuel. Hizo una apuesta muy fuerte, hizo un órdago, dirían en el mus español, ¿no? Una apuesta muy fuerte en el póker, solamente para demostrar a los grandes inversionistas, corruptos o no corruptos, que él mandaba. No tiene otra explicación. Fue una medida política sin ningún tipo de conveniencia económica para el país, incluso para su gobierno, ¿no? Desde el punto de vista recaudatorio, ¿no? Hubiera salido mucho más barato haber hecho ese aeropuerto de primer mundo a esa maqueta que vimos en Santa Lucía, que parecía hecha por alumnos de primero de arquitectura, ¿no? Entonces pasamos de el primer mundo, sí es cierto, corrupto. Bueno, eso es lo que dijo él, y yo de cierta manera me lo creo por el tema por desgracia, la tradición, ¿no? Sí, sí es creíble, pero bueno, eso se podría haber arreglado a través de medidas judiciales, a través de presiones, a través de muchas maneras, ¿no? No cancelarlo. Pero bueno, eso fue, yo creo que abrió el tono de lo que es este gobierno y de lo que va a seguir, ¿no? Si quieres, ahora platicamos de qué está pasando en Quintana Roo. Adelante, a mí me encantaría escuchar tu opinión, tú eres una de las personas más informadas del tema. Me encantaría escuchar qué opinas de Quintana Roo y de estos distractores. Yo creo que lo de Quintana Roo, más que un distractor, es una forma de actuar de una serie de organismos internacionales con muchísimo dinero, y no voy a entrar en teorías de la conspiración, es algo que es conocido, es algo que es comprobable, ¿no? La cantidad de dinero que llega a través, desde la ONU, ¿no? A través incluso de UNICEF, no sé si tú te acordarás, la ventaja de los viejos es que tenemos muchos recuerdos, que incluso el Vaticano, yo estoy hablando de los 90, ¿no? Un querido amigo en Málaga decía, es que tengo problemas para recaudar para UNICEF porque los católicos dicen que la UNICEF promueve el aborto. Y yo le dije, pues, ¿es cierto? Dijo, sí. Digo, bueno, pues, que, el problema no es si la propia UNICEF, en vez de cuidar a los niños. Entonces, lo de Quintana Roo es una pieza más, chiquita, si quieren, en el contexto internacional, pero una más, ¿no? Y cuando pasen a Quintana Roo volverán a otro estado y seguirán en Brasil. Bueno, en Brasil quizá con Bolsonaro está la cosa un poco más difícil, ¿no? Pero ya vimos lo que pasó en Argentina, pasó en Chile. Es decir, es un movimiento global con muchísimo dinero que se beneficia de lo que se llamarían los clásicos, los románticos alemanes, la Zeitgeist, ¿no? El espíritu de los tiempos, donde un porcentaje elevado, por desgracia, de la población entiende que defender el supuesto derecho de la madre a abortar, ese es un derecho. Entonces, claro, eso desde el punto de vista moral es importante, pero desde el punto de vista de la comunicación es muy interesante. Entonces, lo de Quintana Roo es una pieza más. ¿Qué ventaja o qué cosas positivas veo yo en México? Independientemente del resultado, de cómo vaya a acabar, es que el movimiento pro vida está despertando. Y yo creo que el tema de la opinión pública es importantísimo, ¿no? No tanto
la presión del Estado, sino la presión comunitaria. Que alguien que llega a tu casa, aunque sea pro aborto, que le dé pena, que le dé vergüenza. Correcto, Pedro. Suscribo lo que dices y la verdad, un tema muy amplio. Nos llevaría un programa entero a debatir sobre estos argumentos. En alguna ocasión en Nueva York tuve la oportunidad de escuchar estos grupos que bien mencionas, que no son teorías de la conspiración, existen, están demostrados. Me decías que vamos por todos los derechos sexuales. Y en América Latina vamos a tener gran impacto con los derechos sexuales. Y le decía, oye, y lo decía yo en sátira, perdón al auditorio, le decía, yo espero que también nos aprueben los derechos intestinales. Porque la verdad, yo soy gordito, porque tengo un metabolismo lento y me encantaría tener un intestino al tope, 100% efectivo, que haga que mi metabolismo sea eficiente. Entonces, si ya vamos a caer en el ridículo de hablar de derechos sexuales, pues también apruébenme los derechos intestinales, ¿no? Hay temas que al más leve análisis empiezan a desacreditarse, me parece, y creo que el sentido común, poco a poco, como bien dices, irá imperando en la sociedad mexicana, sí, que claramente es pro vida, pro familia, pro libertad religiosa, y claro que creemos en el Estado laico. El Estado laico es justo ese, el Estado donde todas las religiones tienen cabida y donde todos desarrollan su religión de la mejor manera posible, ¿no? Pues hay muchas notas, por desgracia no nos da el tiempo para eso y porque además hoy tenemos un tema importante, pero pasemos a nuestra siguiente sección, el spot de la semana. ¿Votaste por Morena? Es de sabios reconocer y corregir. Morena prometió un cambio a México, pero trajo los peores gobiernos estatales y municipales del país. Hoy somos de los países con la tasa más alta de muertes por COVID en el mundo, sin apoyos al sector productivo para cuidar los empleos y el ingreso familiar. Todo gracias al mal manejo de Morena en la pandemia. A puro capricho y ocurrencias. Ya son más de 150,000 defunciones y 2,5 millones de empleos perdidos. Llegó la hora de corregirlo. Cambiemos hacia el futuro. Únete a Acción por México. PAN. La semana pasada, estimado auditorio, nos tocó escuchar un spot de Morena, ¿no? Donde toda la mafia del poder y el periodo neoliberal era malo. Hoy en respuesta vemos al Partido de Acción Nacional con un spot que tiende a bien señalar lo mal que ha hecho Morena las cosas. Yo me pregunto, Pedro, ¿algún día crees que veamos un spot de propuestas y no de crítica al contrario? Fíjate que no me acuerdo, ayer o no sé dónde lo leí, que la política de Hillary Clinton fue empeñarse en lo malo que era Trump. Y decía el artículo, no sé qué tan acertado era, que finalmente pues no, la gente no sabía qué proponía ella, ¿no? Sí, ya lo platicamos el otro día. Yo creo que el problema de Acción Nacional, en parte del PRI y el PRD, pues no sé si va a sobrevivir, ¿no? Falta ese tipo de propuestas, una propuesta clara. No llega a la gente, ¿no? No está llegando. No sé, la verdad, a mí me sorprende porque yo digo, no sé si están hablando los que van a votar al Movimiento Ciudadano, a las élites, obviamente, porque el Movimiento Ciudadano es un movimiento finalmente de élites, ¿no? No sé si les está hablando a los de Morena. Obviamente no está hablando a los panistas de toda la vida, entre ellos un servidor, digo, toda la vida, no tanto toda la vida, pero bueno, desde que empecé a estudiar Historia de América ahí por los 90 en Sevilla, pues ya conocía un poco y seguía, ¿no? A Salinas y al jefe Diego cuando empieza a salir, y bueno, llegó el 2000, y sí, Acción Nacional tenía unas propuestas claras, ¿no? Veía con ilusión, creo que eran los lunes, a Carlos Castillo Peraza, ¿no? En Los Hombres de Negro, en aquella época. Perdón, estoy viejísimo, caray, estoy viejísimo, pero bueno. Entonces, claro, cuando ves el PAN actual, dices, pues no, les falta, ¿no? ¿Quiénes? ¿Les falta dinero para contratar a asesores? No tengo ni idea, la verdad. Volviendo un poquito a hablar de Quintana Roo, hoy en la cuenta de Sublevados, perdón que haga publicidad, el creativo, que es muy bueno, pone, ¿no? Ni un solo tuit de la cuenta oficial sobre el tema de la vida, que es uno de los puntos fundamentales. Y oye, ¿por qué no agarras esa bandera? ¿Qué no te importa? O sea, lo tienes en los estatutos, pero no te importa. Pero electoralmente agarra esa bandera. Tienes a los chavos, sobre todo gente joven, rompiéndose las orejas en las calles. ¿Por qué no agarras esa bandera? No quiere. Muy bien, no la quieres agarrar. Muy bien, ¿cuál agarras? ¿Qué bandera tienes? Pues la pregunta
Más bien, las respuestas no lo sé, ¿no? No lo sé. ¿Tú qué opinas, Ferdinand? Mira, la verdad es que creo que lo hemos platicado fuera de este espacio, pero al final lo que hemos visto es una oposición y creo que con respeto a nuestras invitadas de la semana pasada, quedó demostrado, ¿no? Y le tengo profunda estima tanto a Noemí como a la diputada Elba, pero al final seguimos sin escuchar propuestas. Estamos en discursos políticos, de crítica, que me pareciera nos quieren vender tres modelos. O todo antes del neoliberalismo México era Disneylandia, o durante el neoliberalismo México era Disneylandia, o en la época actual México es Disneylandia. Es decir, pareciera que nos venden puros países de fantasía. Ya sabemos que no hay trabajos bien pagados, hay datos duros que la realidad no se esconde, ¿no? Ahí está, brota. La semana pasada el Coneval mencionaba que 40% de los mexicanos está subocupado. Y estamos hablando de que también existen casi 40 millones de mexicanos que no, aunque trabajan, no tienen para pagar su canasta básica. No pueden pagar luz, agua, teléfono y comida. En ese escenario, salir a decir que la solución es que quites a una persona para llegar y que todo milagrosamente va a cambiar, o que porque ya no votas por una alianza de PRI-PAN y porque yo estoy en el poder las cosas han cambiado, pues la realidad sobrepasa las ideas. Es decir, aquí es un hecho que estamos ante un escenario donde los partidos políticos cada vez más caen en el vicio del marketing, en este glorioso vicio en el cual literalmente lo que estamos viendo es quién hace un comercial más bonito, quién tiene una mejor producción, quién tiene una mayor calidad de audio y de video, pero no vemos realmente tema de proponer soluciones concretas, ¿no? Va a ser complicado. No sé si tengas algún comentario más sobre este spot. Sí, mira, yo entiendo que lo tienen complicado porque hay que reconocerlo. Andrés Manuel es un gran publicitario, es un gran tramposo en las mañaneras, pone la agenda, la oposición, y nosotros también en Twitter caemos, ¿no? Y le seguimos. Estamos jugando al ajedrez siempre a la contra. Empezamos con negras, ¿no? Ahora que está el tema del racismo, ¿no? Que se ve, lo negro es malo. Bueno, pues en el ajedrez, pues sí, el negro empieza detrás, ¿no? A lo mejor los teóricos de la interseccionalidad no lo tienen que cambiar y que empiecen primero las negras, ¿no? Pero hasta el día de hoy, las negras empiezan detrás, ¿no? Entonces, pues sí, en cierta manera estamos jugando siempre detrás. Y no ha habido nadie, hablas de marketing, pero la oposición tiene muy malos encargados de marketing, repito, no sé si no tienen dinero, para generar una cosa atractiva y propositiva. O si quieres que ataquen, pero que ataquen bien, ¿no? Que ataquen y después propongan. No lo sé, yo no veo nada. Leía también un artículo que decía, bueno, es que lo primero que hacemos mal es decir que no hay oposición porque nos destruimos. Ok, es cierto. Pero decir lo contrario sería caer en la doble verdad o en la posverdad, porque no la hay. Eso es cierto. No hemos encontrado liderazgos en ninguno de los tres partidos. Bueno, pues yo conozco a Marco Cortés, poco, lo veo una persona chiquita, no física, sino como líder. Y los otros dos, ¿los conocen? Bueno, ¿qué te digo? La verdad es que con este tema podemos dar pie al tema importante del día de hoy, Pedro. Al final, creo que hoy vamos a divertirnos un rato tú y yo aprendiendo de dos grandes invitados que tenemos. Pasemos mejor ya al tema de la semana. Pues Pedro, esta vez vamos a hablar del futuro de los independientes. La semana pasada platicábamos de las alianzas que no me terminó de quedar muy claro si realmente buscan otra cosa que no sea el poder. Pero también hay una realidad. Desde los últimos 2 procesos electorales, México ha empezado a vivir esta efervescencia por contemplar, incluso desde las encuestas, a líderes sociales, a líderes políticos que ya no encontraron cabida en alguna marca registrada y que hoy han decidido lanzarse como candidatos independientes. ¿Es esto fácil? ¿Es viable? ¿Existen realmente los recursos para ser candidato independiente en México?
Eso es un poco lo que vamos a hablar esta noche y para ello tenemos dos grandes invitados que te pido, Pedro, nos puedas ayudar a conocer. Pues tenemos la enorme suerte de tener con nosotros empezar por las mujeres, porque aquí somos muy tradicionales y muy caballerosos. Tenemos a la licenciada Verónica Grajeda Villalobos, que es licenciada en Derecho y fue regidora independiente por Chihuahua, del 2016 al 2018. Buenas noches, Verónica, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación, Ferdinand, Pedro, les agradezco y pues estoy a la orden para lo que me quieran preguntar, lo que quieran que comentemos. Yo encantada de la vida. Muchas gracias, Verónica. Y por otra parte tenemos aquí a Julio Cobos, no sé si es un primo lejano, porque yo soy Cobo, ¿no? Que es un joven prometedor, politólogo del Ibero, de la Ciudad de México, si no me equivoco. Julio, ¿así es? Es correcto. Muy bien. Yo la primera universidad que conocí en este país, este queridísimo país, fue en el 95, justamente en Libero, ¿no? Estuve 40 días en una beca. Tú no habías nacido todavía, pero yo ya estaba rondando por allá, ¿no? Y es candidato independiente por Cosamaloapan, Veracruz. ¿Dije bien tu pueblo, Julio? Sí, sí lo dijiste, nada más que no soy candidato todavía, soy aspirante a candidato. Tienes razón, eres aspirante a candidato, estás en el proceso, ¿no? Muy bien, pues bienvenidos los dos. Y la idea es justamente entender ese fenómeno peculiar que son las candidaturas independientes. Ferdinand. Gracias, Pedro. Pues vamos a ponerle un poquito de sal y pimienta a esta noche, querido auditorio. Aprovechando la experiencia de alguien que ya fue independiente, como lo es Verónica Grajeda, y también con Julio, que está viviendo en carne propia las nuevas reglas del proceso independiente, ¿no? La pregunta obligada es, y con esto arrancamos, ¿es viable ser independiente en México? Toda vez que iniciamos primero con las damas en las presentaciones, esta vez le daré el turno a Julio para arrancarse porque está viviendo, creo que en carne propia, este proceso de aspirante independiente. ¿Es viable ser independiente en este país con las reglas, Julio? Ferdinand, es una muy buena pregunta. Mira, evidentemente creo que quizás no ha sabido por todos, pero sí de entrada el ser independiente, pues nos encontramos con una condición dada que es la existencia de asimetrías entre los competidores, es decir, entre quienes estamos por la vía ciudadana y quienes están insertos en la vida de los partidos políticos. Y yo soy un creyente asiduo de la democracia. Creo que México desafortunadamente pues, no ha logrado mejorar la calidad democrática del país. Se habla muchas veces de democracia y de transición y del advenimiento de la misma, pero muy pocas veces creo que el debate público se enfoca precisamente en qué mecanismos vamos a instrumentar para el mejoramiento de la misma. Me parece que las candidaturas independientes pues, son una institución de las democracias modernas, propiamente dicho, y que precisamente vienen a paliar y coadyuvar a que se finque esta democracia mexicana, que mejore su calidad. Pero respondiendo a la pregunta central, quería tocar esto, traerlo a colación, creo que guarda esta relación intrínseca, ¿no? Creo que todavía se tiene que trabajar mucho, se tienen que reducir estas asimetrías para ser más viable o a la competencia, pero no a la competencia, porque antes de la competencia pues están los procesos en el cual estoy inmerso yo, que es pues la recolección de apoyo ciudadano en este momento. Es decir, para quienes no saben, pues quienes emprenden el camino de la candidatura independiente, pues se enfrentan pues, a requerimientos, le podemos llamar a algunos, otros le podrán decir trabas o limitantes, que es precisamente reunir un umbral de firmas, ¿no? En mi caso, que quiero ser diputado local, me están solicitando que junten el 3% de mi distrito electoral, que equivale a 5,811 firmas. Y pues digo, no me quiero extender quizás un poco, pero pareciera fácil, ¿no? Pareciera fácil. Quizás en otro apartado podamos adentrarnos en las complejidades que implica pues, la recolección de estas firmas, porque a simple vista no parece tener mayor implicación. Al final de cuentas, pues, cualquiera puede firmar y listo, ¿no? Pero
pero desde este proceso es cuando ya los interesados en participar a través de esta vía, pues se enfrentan a ciertas dificultades. Y no sin mencionarte que antes de esto, pues hay otras dificultades de tipo burocrático, ¿no? Que es el cumplimiento de un sinfín de requerimientos que el órgano electoral te solicita para que tú puedas, pues, digamos, proceder con tu solicitud de aspirante, ¿no? Entonces, si es complejo, me parece que pues hay que sortear una serie de retos que implican, y pues que existen estas asimetrías, ¿no? De poder entre los aspirantes y quienes pues ya están inmersos en una estructura de partido. Gracias, Julio. Verónica, tú ya fuiste incluso regidora independiente, no solo participaste en el proceso, sino te tocó la actividad ya de ejecutar para lo que la ciudadanía te emitió votos. ¿Se puede realmente? ¿Tú dirías, es viable ser independiente en este país? Mira, yo coincido con lo que comenta Julio, de que es sumamente difícil alcanzar una candidatura independiente y llegar al puesto. Tú sabes que la Constitución en su artículo 35 establece como una prerrogativa de los ciudadanos el ser votado. Y para que se actualice este derecho, esta garantía, pues obviamente que debieran de darse las mismas facilidades, y tú sabes que históricamente se ha venido dando un crecimiento, digamos, en este tema, puesto que había muchas prohibiciones, primero en el sentido de que tú sí podías ser votado, pero tenías que ser parte de un partido político. Luego viene aquella candidatura en donde pretendió ser candidato a la presidencia de Jorge Castañeda, en donde pues obviamente que tenía todo en contra, y él llevó a cabo un procedimiento legal que culminó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde pues le otorgaron, le reconocieron el derecho que tenía para participar como candidato. Lástima que pues pasó después de muchos meses que ya habían sido las elecciones y todo, y te digo, bueno, la ley ha ido cambiando, la ley electoral, se modifica, se abre la puerta para estas candidaturas independientes. Sin embargo, como bien comenta Julio, pues obviamente que hay un sinfín de obstáculos legales, pues que te dejan en un plano de desigualdad, pues con los candidatos emanados de partidos. Como bien dice mi compañero, bueno, hasta para llegar a ser candidato te ponen requisitos, que la constitución de una asociación civil, que abrir una cuenta bancaria, que la recolección del apoyo ciudadano. Esta recolección yo la viví, nosotros la vivimos en la candidatura del ingeniero Luis Enrique Terrazas, que fue el primer candidato independiente a la alcaldía aquí en Chihuahua, y realmente fue muy, muy complicado. Se tuvo que contratar una cuadrilla de personas para que nos ayudaran recolectando las firmas. Juntamos muchísimas más firmas de las que nos estaban pidiendo, y todavía en la revisión pues nos rechazaron muchísimas, que porque estaba la firma fuera del cuadrito, que porque la firma no se parecía. O sea, te ponen muchas trabas, y realmente pues es una cuestión muy, muy difícil el alcanzar pues el ser ya candidato independiente y llegar. Muy difícil. Ahora, yo les preguntaría, ¿no les parece adecuado ese tipo de trabas? Tú llegaste, Verónica, Julio está intentando llegar. Teniendo en cuenta que la política es un gran negocio, más allá de que pueda ser el más noble arte a que se puede dedicar una persona, cito más o menos, o cito a Aristóteles, pero tiene la otra contraparte, que hay muchísimo dinero, ¿no? No me da pena decirlo, pero el Partido Verde todos conocemos que es una máquina de hacer dinero. O sea, cualquier ideología que se pudiera buscar en el Partido Verde es caricatura, ¿no? Es una empresa familiar y para eso se dedica. Si teniendo en cuenta ese tipo de controles que tiene,
tuve la oportunidad de estar en una tertulia con Castañeda cuando se estaba presentando. ¿No les parecen lógicas estas medidas? A lo mejor es una pregunta un poco... Yo te puedo decir una cosa, mira, cuando iniciaron estas campañas independientes dentro de la ley, cuando se propusieron y se aprobaron, no había las leyes para el control de operaciones con recursos de procedencia ilícita que hay ahora, las leyes, bueno, la ley esta de lavado de dinero. Creo que ahorita ya hay muchas herramientas fiscales para que tú puedas perfectamente conocer de dónde vienen los ingresos, de dónde vienen las donaciones, que se establecen una serie de requisitos muy puntuales para otras cuestiones. Y lo de las candidaturas independientes, claro que lo han dejado aparte. ¿Por qué? Pues porque a los partidos no les conviene. O sea, aquí en Chihuahua, cuando nosotros fuimos regidores independientes, porque llegamos 4 regidores, eran 19 y el candidato alcalde independiente fue el segundo mejor votado, obtuvo 80,000 votos y pudimos entrar 4 regidores. En ese periodo se hizo una reforma por parte del Congreso del Estado de Chihuahua. La reforma a nivel federal fue en el 2015 y aquí en el Estado de Chihuahua fue en el 2016-17 fue. Y obviamente que los partidos que tenían más diputados, que eran en su momento el PRI y el PAN, obviamente que dejaron los mismos candados. Fíjate, una cosa tan injusta, que si, por ejemplo, un candidato ya había obtenido en una ocasión el apoyo ciudadano de las firmas, que es tan difícil de conseguir, y se quería volver a lanzar en el siguiente proceso electoral, tenía la obligación de volver a conseguir el apoyo. A ver, espérame, fíjate, ese requisito especial es para que tú acredites ante la autoridad electoral que eres una persona reconocida y que no eres una revista que ahí nomás llegaste Pero si ya conseguiste ese apoyo, ¿por qué no te va a servir para la siguiente elección? ¿Por qué tienes ahora que volver a acreditar el mismo requisito? Sí, o sea, lo lógico, bueno, quizá lo lógico sería 8 o 12 años, tampoco eternamente, porque tampoco tendría lógica, ¿no? Pero sí, quizá un periodo más largo, ¿no? Julio, te ibas a comentar algo, creo. Y respondiendo igual a este interrogante, sí, precisamente a mí sí me pasó por la cabeza en algún momento que pues estas imposiciones o limitantes tuvieran un papel de elemento de cribaje quizás, para que solo pudieran llegar pues quienes realmente tenían las condiciones reales para competir, ¿no? Dentro de un proceso electoral. Pero al mismo tiempo, y esto pensando bajo la lógica de que quizás pudiera representar una menor erogación del gasto público presupuestado para candidatos independientes, que es inferior, pero de manera estratosférica al que erogan los partidos políticos. Tan solo para este año rebasan los 7,000 millones de pesos. Entonces, comparado con el que está presupuestado para candidatos independientes y cómo se distribuye el presupuesto para candidatos independientes, que es de una manera o de una forma muy distinta como lo hacen los partidos políticos. Pero aún así, bajo esta lógica, pues es básicamente desechada, ¿no? Ya cuando la reflexión la llevas más allá, porque creo que más por el diseño institucional, es decir, cómo el órgano electoral ha configurado las reglas del juego electoral para que pues, se imposibilite, ¿no? No solamente una vez que estás inmerso en el proceso electoral ya como candidato, sino el paso ulterior, ¿no? Entonces, yo lo llegué a pensar, lo reconozco, pero sí desdeño pues, este pensamiento, ¿no? Que a la larga, cuando estás más cerca de llegar a la meta, pues te das cuenta de que no es como tal un elemento de cribaje, porque a pesar de que, pues pensando en conservar o que las erogaciones sean menores, quizás, no son muchas las personas que salen avantes de todo este proceso. Entonces, Okay.
y además pues, la compañera nos podrá decir que ya logró estar en la boleta, pues lo que recibes de financiamiento público por parte del órgano electoral, pues. Sí, el alcalde acá, el candidato alcalde independiente recibió 30,000 pesos en 2016. O sea, fue y entregó el cheque de vuelta, lo regresó así, tal cual se lo dieron. O sea, la verdad es una burla, ¿no? No, eso no te vale ni un espectacular aquí en Chihuahua. Y bueno, yo quisiera ahondar un poquito en el tema yo creo que para garantizar ese derecho que realmente pues está consagrado en la Constitución de ser votado, pues sí, la ley debería de ir más allá y permitir que más personas puedan, sin tener que pertenecer a un partido, pues, o sea, tener más facilidad para llegar. O sea, ¿por qué? Pues porque en la medida en que se ponen miles de trabas y obstáculos, claro que menos gente, menos líderes, menos personas preocupadas realmente por cambiar las cosas en nuestro país, pues no se animan a participar porque ven, o sea, pues no sé, el trabajo que cuesta andar haciendo esto como independiente y que realmente como después del 2015 ustedes vieron que ese boom independiente en donde salió el gobernador de Nuevo León, Rodríguez, el Bronco, Jaime Rodríguez, donde estuvo el diputado Pedro Kumamoto, donde salieron varios alcaldes independientes en algunas ciudades importantes en México, pues desapareció. ¿Por qué? Pues porque nadie quiere ser víctima o estar así. A nadie le gusta estar sufriendo, es la verdad. Entonces, mucha gente que en su momento fue independiente, pues aceptan a lo mejor la invitación de algún partido, pero desgraciadamente yo digo que sí debería de modificarse la ley para efectos de que fuera más fácil, porque también si tú no quieres traer el lastre de la gente que está en ese partido, o sea, que tú quieras responder por tus actos, por tu ideología, por lo que tú votas, por lo que tú apoyas, por lo que tú propones o por tu causa, sin que tengas que estar disculpando o con lo que hace el partido que te invita o al que perteneces, ¿no? Verónica, me dio un poco de risa porque, digo, por razón después de que llegara el Bronco y Kumamoto nadie quiere ser independiente porque el ejemplo que dieron no fue muy bueno, ¿no? Exacto. Uh-huh. A mí me toca, no sé por qué, pero así se ha decidido inconscientemente que Ferdinand es el bueno y yo el malo. Entonces, pregunto, ¿para qué sirven, con todo el cariño, eso es una respuesta, una pregunta con cariño, ¿para qué sirven ustedes si en el espectro político cada vez hay menos diferencia entre izquierda y derecha? Si nos empezáramos a hablar desde el PAN, que podríamos decir que es la derecha, diría los de Vox en España, la derechita cobarde, ¿no? Pasando por los partidos de centro, Movimiento Ciudadano, redes sociales no sabemos lo que es, el Partido Verde, Morena y el PT, ¿no? Entonces, ya el espectro político se puede decir que está cubierto después ya de enfrentamientos muy fuertes hasta los años 90, ¿no? Actualmente realmente hay muy poca diferencia. Ahí va la pregunta, Verónica, Julio, ¿qué aportan ustedes como independientes? Entiendo que como independientes son personas, es decir, ¿qué le puede aportar los independientes, suponiendo que ustedes llegaran a tener una incidencia importante en el Parlamento, porque hubiera muchos independientes, abrirían la mano? Entiendo que sí, sería más fácil. ¿Qué aportaría a la democracia los independientes? Bueno, en primer lugar, pues una garantía y eso te lo digo porque yo ya fui regidora, o sea, no tienes el peso de tener que votar lo que por consigna de nadie. O sea, tú te debes al voto de los que votaron por ti. Entonces, los que votaron por ti van, o sea, con la idea de que tú tienes, o sea, cierta ideología, ciertas causas, tú apoyas ciertos temas. Entonces, cuando tú estás ahí al momento de votar, y eso nos pasó a nosotros los independientes, no teníamos consigna de nadie. Cuando veíamos algo que era bueno para la ciudad, se votaba sin estar pensando de que no, es que somos oposición y siempre lo vamos a votar.
o en contra o a favor. Hubo, por ejemplo, en nuestro caso, la mayor parte de nuestra votación fue aprobando los proyectos que se presentaban cuando hubo las circunstancias que nos convencieron para considerar que eran benéficos para la ciudad. Pero también hubo ocasiones en que votamos en contra. Entonces, yo digo, esa libertad es algo que evidentemente un independiente puede ofrecer al electorado, cosa que no lo vemos en ningún partido. O sea, tanto PAN, PRI, PRD, PT, Verde, Alianza, todos los sabidos y por haber, votan por consigna. O sea, es bien raro el que dice, no, yo tengo mi propia ideología y voto como yo quiera. O sea, claro que no, le jalan las orejas y claro que vota como le están diciendo. Julio. Sí, exacto. Yo quería partir precisamente del argumento de que, en primer lugar, ahora que hablaban del espectro político, ¿no? De dónde situar a los candidatos independientes, pues con relación, bueno, en relación al sistema de partidos ya establecido, ¿no? Donde tenemos partidos que están, pues, que se pueden ubicar a la derecha, otros se pueden ubicar a la izquierda, hay otros que no sabemos dónde situarlos porque de plano no tienen una ideología definida, a sabiendas de que en los tiempos actuales, pues hablar de ideología es hablar en términos bastante difusos. Pero creo que lo mencionaban al principio de esta charla. En el programa anterior hablaron precisamente de la formación de alianzas entre diversos partidos, ¿no? Y creo que ahí es donde encontramos una seria contradicción en cuanto a agenda ideológica y en cuanto a agenda programática entre partidos de izquierda y derecha cuando hacen este tipo de coaliciones electorales. Creo que la ventaja, una de las bondades de ser candidato independiente es precisamente que la agenda que tú llevas al Congreso, en el caso mío, pues es la posibilidad de construir una agenda meramente ciudadana, ¿no? Y sí es cierto, hay una tendencia, creo, en los tiempos actuales más centrípeta, es decir, más al centro del espectro político, y creo que nos da la posibilidad, ¿no?, de sustraer lo mejor de la derecha y lo mejor de la izquierda. No quiero sonar tan romántico, pero es eso, es la posibilidad de construir, pues, una agenda meramente ciudadana, que es lo que, pues, nosotros estamos haciendo, y lo estoy haciendo porque, pues, como independiente tienes la libertad. O sea, como decía Verónica, pues no votas bajo consigna. O sea, aquí obedeces a una lógica meramente ciudadana y no a una disciplina de voto ni a una disciplina de partido, pues como lo hacen pues quienes militan en alguna organización de estas, ¿no? Yo quisiera, abusando de que soy el bueno y no el malo, diría el señor Pedro, conocer mucho de su experiencia y de lo que están viviendo o lo que vivieron en el caso de Verónica como independientes. Lo que mencionan, primero habría que saber si se puede hacer o no a nivel nacional, ¿no? Es decir, si esto se puede llevar también a lo nacional o es más fácil de aterrizar por ser local. Pero le sumaría algo que mencionó Verónica. Hoy vemos un desgaste absoluto de los partidos políticos. Es decir, lo mencionó también Pedro, la derecha, izquierda, centro, está difuminada. Hoy los grises abarcan todo el espectro, no está muy claro ni el negro ni el blanco, y es más, el gris ya es dudoso. Y la gente está harta en una mayoría. Yo cuando menos lo que percibo en la gente es, pues no les creo, no me gusta, pero es lo que hay. Y también creo que lamentablemente en este país la gente tiende a votar por el que cree que va a ganar, no por el que le cae bien o por incluso el que le simpatiza, sino psicológicamente el pueblo mexicano está acostumbrado a decir, hijo, me gustaría que fuera aquel, pero realmente el que tiene posibilidades es allá, entonces mejor voy y voto por allá, ¿no? Casi salimos a cantar, aunque el voto es secreto en este país, salimos a cantar nuestro voto antes de que vayamos a votar porque queremos decir que estamos con el ganador, ¿no? Es rara la gente que se reserva, y eso pasa normalmente en los procesos electorales. Conforme se acerca la fecha de votación, se reduce importante el número del no sé por quién votar o no quiere decir por quién votar. En lo que ustedes han visto, Julio, hoy que lo vives en la calle, en esta recolección de firmas, Vero, y sin olvidar retomar el tema de si esto puede ser a nivel nacional, hoy ustedes sienten que la sociedad mexicana quiere independientes
¿O les gustaría más a la sociedad mexicana ver estos perfiles como ustedes, pero ya en alguna plataforma política que les pudiera dar mayor certeza de que ustedes son competitivos? ¿Cómo lo ven, Verónica? Pues mira, yo lo que te puedo decir es que siempre la gente te dice, es que hacen falta perfiles ciudadanos, hace falta buena que se involucre en la política, los que somos de derecha, conservadores o lo que sea, oye, es que ¿por qué no te involucras? Pero obviamente, como te digo, ahorita, como bien dices, Ferdinand, es una mezcolanza. Te voy a poner un ejemplo aquí. El candidato, el partido Morena está lanzando una convocatoria para para elegir a su candidato a alcalde. Los dos principales candidatos que tiene Morena, o precandidatos, digamos, que tiene Morena, uno es un exalcalde del PRI y el otro es un exalcalde del PAN. Ellos dos exalcaldes del PRI y del PAN quieren ser el presidente municipal por Morena. O sea, ahí es cuando dices, por Dios, la gente lo que quiere es gente pensante, capaz y preocupada por la gente, por los problemas de la ciudad, por los problemas del Estado. O sea, y lo que vemos es que saltan de un partido a otro con una, o sea, ligereza que dices tú, o sea, ya raya en el descaro. Ya ahí olvídate de derecha y de izquierda o sea, ya las ideologías ya es una cosa, es impresionante. Yo sí creo que la gente quiere ver calidad en los candidatos, ya sean los partidos, está la gente cansada y te lo puedo decir porque hay un partido aquí en Chihuahua que cree que la tiene ganada y metió puros candidatos que son cartuchos quemados, es la verdad. Y dices tú, bueno, o sea, ¿por qué en lugar de buscar entre sus filas que hay gente muy valiosa, por qué no escogen a los mejores perfiles, o sea, la gente capacitada que trae una causa? No, ya se sientan en sus laureles y ¿qué hacen? Meten, o sea, se hacen sus grupos y ellos se reparten como si fuera un pastel. Tristemente, un candidato del PAN dijo, se reparte en Chihuahua como moneda de cambio. Y sí es cierto. O sea, eso está pasando aquí. La gente lo que quiere es gente capaz. De verdad, yo creo que si no se modifica la ley para efecto de que las candidaturas independientes sean realmente posibles, pues es un retroceso. Julio. Sí, coincido. Bueno, creo que también esta intencionalidad del voto, ¿no? Que a veces exhiben quienes sufragan, ¿no? Cuando te dicen, oye, pues al final de cuentas, esta es la opción que me gustaría votar, pero me termino decantando por esta otra, pues al final creo que tiene que ver por cómo se configuran los escenarios electorales, ¿no? Y pues para esto pues tiene que haber cierta coyuntura dada, ¿no? Creo que eso es pues, una explicación que podría citar al caso que tú expones. Lo otro me parece que tiene que ver con el tipo de cultura política, ¿no? De este país. Creo que hace falta que los ciudadanos seamos más propensos a la participación, ¿no? Y justamente quiero traer a colación pues algo que me ha ocurrido, que me pasa constantemente, pues ahora que estoy buscando las firmas, el mínimo de firmas que me están pidiendo el OPLE. Y es precisamente cuando yo salgo a la calle por los ciudadanos, hay personas que desconocen por completo la figura de candidato independiente, ¿no? No saben que existe la figura de candidato independiente. A pesar de que no sé a Verónica si ya le habrá tocado ella recolectar el apoyo ciudadano a través de la app del INE o todavía le tocó con papel, como a muchos otros, que era todavía más difícil. Bueno, a pesar de que está esta aplicación, hay personas que con reticencia o con cierto recelo, pues se niegan a darte el apoyo porque piensan que les vas a sustraer pues información, que les vas a duplicar la identidad o que los vas a afiliar a algún partido, ¿no? A sabiendas de que pues esta información ya la posee por sentido común, ya la tiene el INE. O sea, básicamente lo que hacen es validar que estés en lista nominal y sin embargo, a pesar de eso, pues hay quienes se niegan a darte su firma por estas cuestiones, ¿no? Entonces,
Creo que ahí es uno de los errores. Ya no es cuestión de los candidatos independientes, y quizás sí atañe un poco la cultura política, ¿no? Tiene que propender a una mayor participación, pero creo que mientras no existe esta comunicación institucional que se geste desde el órgano electoral, porque no es lo mismo que Julio Cobos llegue y le diga a las personas, oye, no te va a afectar, está bajo el amparo de la Ley de Protección a Datos Personales, X, Y, mil motivos, fundados y motivados, lo que sea. Pero no es lo mismo que lo diga yo a que lo diga el INE. Que el INE, pues, empeñe o dedique campañas de difusión de las candidaturas independientes, así como saturan la televisión o las redes sociales o la radio con sin fin de anuncios publicitarios de partidos políticos. Creo que valdría la pena pues darle mayor difusión a las candidaturas independientes, para que el día de mañana, bueno, ahora yo ya no lo pude librar, pero las personas que tomen la iniciativa de emprender pues este camino no tengan que chocar nuevamente contra estas dificultades, ¿no? Contra este reto de que exista la desinformación hacia las candidaturas independientes. Entonces, creo que ahí he detectado que hay una de las fallas del INE. Sí puede que en parte sea la poca cultura política participante. Digo que, por cierto, hablando de participación, no me voy a desviar mucho, pero uno de los requisitos que nos piden es que aperturemos 3 cuentas bancarias. Acá Verónica mencionó una. Bueno, a mí me solicitaron 3. Si ya por sí es difícil abrir una, imagínate 3 cuentas para persona moral. Me tuvieron que venir a escudriñar aquí esta oficina como varias ocasiones para verificar que sí existiera y que no hubiera nada ilícito en esta, ¿no? Pero ahora imagínate que una de esas 3 cuentas pues bancarias es precisamente para recibir aportaciones de simpatizantes. Y esto lo traigo a colación porque hace rato hablaba yo de cultura política, ¿no? Que digo que falta más participación. Imagínate, el INE ya da por sentado que hay una cultura política y democrática asentada en nuestro país, donde los ciudadanos pues están dispuestos a aportar, ¿no? En términos pecuniarios a sus candidatos, ¿no? Y pues yo no sé en qué país estén viviendo estas personas que diseñaron pues estas leyes, porque pues yo al menos que he salido a pedir el apoyo ciudadano me puedo percatar que hay, pues como llamó Denise Dresser en algunos libros, ciudadanos recipientes, ciudadanos vasijas, no quiero sonar una connotación peyorativa, pero sí lo dice, son estos ciudadanos que están más acostumbrados a vivir así, con la mano extendida, a recibir una dádiva pues del próximo político, ¿no? Que se encuentra ahí recorriendo pues los vericuetos de la política. Entonces, creo que se tiene que hacer un reajuste, ¿no? Porque pues, tú dices, entonces, si no hay esta participación, no hay estos niveles de participación, pues es vano pensar que pues se cree una cuenta bancaria precisamente para recibir aportaciones de simpatizantes, como se hace quizás en los Estados Unidos, ¿no? Donde sí vemos pues más fomentado pues esta propensión, ¿no? de los ciudadanos a ayudar al candidato de su preferencia. Abundando un poquito también sobre que si los ciudadanos quieren candidatos independientes, yo creo que en el momento en que la ciudadanía conoce el trabajo de los independientes, o sea, realmente es valiosísimo porque se hace sin un interés partidista. Yo en mi experiencia como regidora les puedo decir que cuando recibimos el cargo, el municipio de Chihuahua estaba calificado con 34% en el tema de transparencia por Cintra, que es un colectivo que se llama Ciudadanos por Municipios Transparentes, que mide los niveles de transparencia de los municipios, y Chihuahua tenía esa calificación de 34. Cuando salimos estaba en 83.6. O sea, nosotros hicimos que se subieran los niveles de transparencia. O sea, propusimos que las comisiones de regidores se abrieran al público y que el público pudiera participar en las comisiones de regidores. Estas comisiones son las que, en donde se votan los asuntos que suben al ayuntamiento y que se votan en las sesiones de cabildo. Entonces, muchas cosas hicimos muy valiosas, la verdad, transparentamos los apoyos económicos que se daban a los regidores.
que se daban ciertas cantidades mensuales a cada regidor y el regidor abría su cartera y metía el dinero y no decía absolutamente nada. Y nosotros pedimos que esos apoyos se subieran a la página de transparencia y la gente pudiera ver a dónde iban esos apoyos. O sea, si ustedes revisan el trabajo que nosotros hicimos como regidores independientes, hasta ahí quedó ese avance ciudadano en ciertos temas de transparencia, de participación ciudadana. En cuanto salimos, volvieron a las mismas prácticas. Obviamente, en los temas de transparencia, la alcaldesa tenía mucho interés de que se siguiera pues con el buen camino que se llevaba y ha avanzado otros puntos más, ya está en 9 puntos y fracción, que es algo muy bueno, pero realmente en otros temas en donde nosotros sí fuimos a poner el dedo en la llaga y que realmente, pues si no hubiéramos sido independientes y no vamos con esos temas, pues ellos perfectamente le siguen igual, ¿no? Entonces yo creo que cuando la gente conoce el trabajo que va y hace un ciudadano sin partido al gobierno, o sea, lo reconoce y pues lo apoya. Muy bien. Oye, claro, ahí Verónica, tienes razón, o sea, hay una cierta lógica, ¿no? Los partidos tienen una serie de intereses y tienen muchísimos gastos. Y es cierto que pues, a nivel institucional, pues hay que mantener muchas bocas, ¿no? Los independientes también pudieran caer en ese terreno. Yo entiendo que en tu caso y en tu grupo, pues de independientes no pasó así, ¿no? Me quedo un poquito con lo que dijo Julio para ir ya cerrando, acerca de los votantes vasijas, ¿no? Yo sí creo, hay un problema serio que yo sí, no sé, se me ocurre que el tema de la Secretaría pues ha tenido varios nombres, ¿no? La Sedesol, etcétera, ¿no? Las secretarías que se dedican a ayudas sociales, que yo creo que deben existir, deberían ser independientes del gobierno. Eso es lo que yo pienso. Una especie de INE, una especie de derechos humanos, de tal manera que se evitara ese tipo de... Porque eso es un mal endémico, eso es un cáncer para la democracia, ¿no? Y para mi última pregunta más bien es pues es una pregunta a Verónica, ¿no? ¿Qué le recomiendas a Julio? ¿Que siga? ¿Que tire la toalla? No, claro que siga. Yo creo que sí, o sea, vas a batallar y pues te vas a desencantar de muchas cosas, pero claro que vale la pena, la experiencia es única y y yo creo que pues debemos de seguir impulsando este tema de las candidaturas independientes, porque te digo, a veces uno pues no puedes estar disculpando lo que hace el partido, lo que hace la gente al que metieron o por el que votó o lo que sea. Tú respondes por lo que tú votas, por lo que tú haces, y eso es como, pues en conciencia más fácil, ¿no? O sea, sí, pero sí, síguele y mucho ánimo y éxito. Yo quisiera preguntarle a Julio, para cerrar también con Julio, ¿qué le ofrece hoy él de entrada como independiente? Ya sabemos que nos han explicado lo que decían al inicio, lo que retomó ahorita Pedro, de ser distinto a los partidos políticos, de tener estos criterios, de estar con lo mejor de la izquierda, con lo mejor de la derecha, con lo mejor de las propuestas. Pero hoy un independiente como tú, Julio, ¿qué es lo que le propone a la ciudadanía de Veracruz? ¿Qué es lo que le ofrece esta nueva generación de interesados políticos? ¿Y cómo crees que podríamos convencer a más Julios, a más Verónicas, a estar participando en política? Porque esa es una realidad. Ustedes son un caso atípico. A mí me encantaría el problema que planteó Pedro, ¿no? Que sobraran 1,000 o 1,200 personas que se apuntaran y se lanzaran a las calles deseando servir a su comunidad, deseando ser políticos. La realidad es que yo no los veo. Yo sí los veo pintando bardas y haciendo méritos en los partidos políticos, perdonando la expresión, para buscar el hueso del partido político. Estos 7,000 millones que hablaba Julio, que no se reparten normalmente en programas de bienestar, se reparten en el partido político para ciertos beneficiarios del partido político, porque el presupuesto que se reparte en apoyos, pues lo hacen los que están en el gobierno en turno, son los que tienen la chequera grande para aportar desde estas secretarías de Sedesol, Bienestar o como les queramos denominar en cada estado. Tú, Julio, ¿qué propondrías para que hubiera más Julios, más Verónicas
en este momento de la historia política de México? Mira, bien lo mencionabas, yo siempre he dicho una frase hasta el cansancio. En reiteradas ocasiones he dicho que nuestro país, nuestro México, no necesita de más militantes. Siempre he dicho que México requiere disponer de más ciudadanos participantes. Eso es lo que nos hace falta, ¿no? Desafortunadamente en la calle me he topado con personas que están casadas, pero al 200% con su camisa de partido político, ¿no? Independientemente de que ese partido lleve perpetrando el mal y tomando malas decisiones para este país, para Veracruz, para nuestra comunidad, pese a ello, pues solapan las malas actitudes de sus miembros. Por eso creo que vale más un ciudadano que esté dispuesto a participar y desde su trinchera hacer un cambio para nuestra comunidad, o sea, para nuestro Veracruz o para nuestro México, ya sea el caso. Entonces, creo que las implicaciones son bastantes el ser independiente, pero como se lo he mencionado a varias personas, pues es el precio de la libertad, ¿no? Es el costo que hay que pagar para poder decidir libremente, ¿no? Para no dejarse regir por una lógica de partido, sino llegar a imponer una lógica ciudadana, ¿no? Yo muchas veces le he transmitido a las personas con las que hablo, pues que es la posibilidad de devolverle el poder a los ciudadanos. Al final de cuentas, la democracia pues es poder del pueblo, ¿no? Pero desafortunadamente no vemos que ese poder que se suscita o se gesta desde el pueblo, pues se ejerza desde allí. Entonces, encontramos pues esa disfuncionalidad en nuestra democracia que creo que con las candidaturas independientes podemos revertir. No es un trabajo fácil, es mucha talacha, mucho esfuerzo, mucha persistencia. Quienes tengan la oportunidad de llegar a un órgano legislativo creo que tienen esa tarea de reorganizar el andamiaje institucional que vuelva más justa la competencia, ¿no? Porque se habla de volver, sí, las elecciones libres y justas, si aspiramos a ser una democracia más liberal, y pasar de dejar de ser esa democracia electorera, esa democracia electoral que por mucho tiempo se nos ha dado el puño de electoral, de procedimental, de representativa y hasta delegativa en algunas ocasiones. Creo que vale la pena hacer ese esfuerzo, ¿no? De cristalizar estas candidaturas independientes, y pues eso es lo que un servidor, y creo que pues hablo en nombre de muchas personas que están emprendiendo este camino, podemos ofrecer, ¿no? Esa promesa de volver a los ciudadanos pues el poder que les corresponde y llevar a representación o a efecto pues una agenda meramente ciudadana. Muy bien, Julio, pues muchas gracias. Verónica, Gracias. ¿quisieras terminar con alguna reflexión antes de despedirnos de nuestros oyentes y videntes? Sí, claro. Muchas gracias. Pues yo creo que lo que debemos de buscar, tanto en las candidaturas independientes como en los candidatos que propongan los partidos, es gente capaz. Debemos de dejar atrás en donde, pues, por intereses, o sea, que oscuros o lo que sea, metan a intereses, pues, ya arreglados, o no sé cómo explicarlo, que sea cuidando sus propios grupos. O sea, necesitamos, o sea, que los partidos, o sea, despierten, pues se pongan la camiseta. Mira, yo ahora veo el tema de que todos contra Morena, pero yo digo, ve los candidatos que están presentando los mismos partidos, pues es lo mismo, o sea, nomás que este es azul y este es tricolor y este es amarillo, pero no representan una opción real para el ciudadano. O sea, no meten gente que sea, pues que tenga causas, que represente efectivamente los intereses de los ciudadanos, sino que es lo que vemos, pues ellos se reparten el pastel, así como tristemente se los comenté ahorita. Entonces, si seguimos así, vamos, como dicen, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir teniendo el mismo resultado. Y eso es lo que yo veo que va a pasar en junio. Julio, ¿alguna palabra de cierre?
Sí, secundo las palabras que acaba de mencionar Verónica, ¿no? Yo siempre he abogado de que a la política tienen que llevar los más capaces y no los rapaces. Una frase que yo constantemente he venido repitiendo pues desde que empecé a subir mis contenidos en mis plataformas digitales, no ni siquiera como aspirante, sino como una persona pues preocupada por el espacio público y por los temas públicos. Y coincido, creo que esta es una elección donde pues, los actores políticos le han dado una lectura completamente equivocada, ¿no? Como decía Verónica, muchos creen que se trata de ganarle a Morena. Y no se trata de ganarle a Morena, se trata de que gane la gente, ¿no? Y por eso creo que de allí viene pues, el déficit de representación y todo el hartazgo que se tiene a los partidos políticos, porque todo se ciña a lo que es meramente electoral, ¿no? Y a esta constante idea de perpetuarse en el poder, ¿no? Y de algunos actores políticos quizás de dar un salto de un puesto a otro y conflictos internos que pues a los ciudadanos de verdad yo creo que no nos interesan en lo más mínimo. Quisiéramos que pues con esa misma vehemencia se enfocaran o se empeñaran en resolver pues los temas que son preocupantes para todos, no solamente pues a lo que se circunscribe a su partido político. Gracias, Verónica. Gracias, Julio. Pedro, ¿algún comentario de cierre? No, pues yo creo que quedó bastante claro. No sabemos si va a continuar este camino. Desde el tiempo que yo llevo ya en México, son 20 años. Realmente han sido muy pocos, ustedes mismos vieron. Y bueno, pues Julio, mucha suerte en tu cometido. Gracias. Y ojalá aparezcan otros, como dicen, no los más rapaces, sino los más capaces. Me gustó ese leitmotiv, Julio. Pues, Verónica, Julio, como dice Pedro, ojalá la democracia mejore, ojalá la participación ciudadana crezca y cada vez haya más y mejores políticos. Y también, sinceramente, se los digo, si la candidatura independiente no camina, ojalá y estos liderazgos que representan ustedes puedan ser tomados en cuenta por los partidos políticos. Deberá haber algún partido político que retome los talentos de ustedes y que también los proyecte. Son más de 8,000 candidaturas por partido político este proceso electoral. Ese es el tamaño del monstruo al que estamos este 2021, ¿no? Seguramente mucha gente la aprovechará para poner ahí a no sabemos quién. Ojalá y haya quien se apunte con una verdadera intención de servicio y de transformar a México. Muchísimas gracias, Verónica, muchísimas gracias, Julio, muchísimas gracias, Pedro. Este ha sido un episodio más de Comicios 2021, este esfuerzo de Elección TV por abrir los temas de la elección a debate y analizarlos. Los independientes son un tema, es un tema que tiene que crecer, es un tema que demanda la democracia en México. Ojalá y usted, amigo que nos está viendo o escuchando, construya ciudadanía a través de este proyecto. Muchísimas gracias por su tiempo. Esto es, repito, Elección TV, el canal de tu elección. Nos vemos la próxima semana. Elección TV presentó Comicios México 2021. Por hoy, las voces se escucharon, todos los argumentos, todas las líneas y todas las opciones tienen cabida. Comicios México 2021, un programa imparcial, serio y profesional. Solo aquí, en Elección TV, el canal de tu elección.